Tebat. Hoy nos sumergimos en uno de los textos, más influyentes y debatidos de la historia, los relatos de la creación al inicio del libro del Génesis. Son apenas 2 capítulos, pero presentan 2 visiones del origen del universo y la humanidad que a primera vista no podrían ser más diferentes en su tono, su estilo, e incluso en el orden en que suceden las cosas. Exacto. Y el eje de nuestra conversación, basándonos puramente en este material, es una pregunta fundamental que ha intrigado a teólogos y académicos por siglos. ¿Son estos 2 relatos, Génesis 1 y Génesis 2, simplemente 2 perspectivas complementarias de una misma verdad, como, digamos, 2 cámaras filmando la misma escena desde ángulos distintos para darnos una imagen completa? ¿O estamos, en realidad, frente a 2 narrativas de tradiciones completamente distintas que fueron unidas mucho después por un editor y cuyas costuras, cuyas tensiones nos revelan un origen dual? Yo voy a defender la idea de que estamos ante una obra de increíble genio teológico, una unidad literaria que es perfectamente complementaria. Y yo por mi parte argumentaré que la evidencia dentro del propio texto casi nos grita que tiene una dualidad de fuentes, y que entender esa dualidad, lejos de romper el texto, nos revela una riqueza y una complejidad mucho mayor en cómo se formaron estas escrituras. Mi punto de vista es que los relatos de Génesis 1 y 2 no se contradicen, sino que se iluminan mutuamente. Son 2 lentes para ver una misma realidad, y cada uno cumple una función específica. Génesis 1, hasta el versículo 3 del capítulo 2, es como una toma panorámica desde el espacio. Es majestuoso, es cósmico. Nos presenta a un Dios trascendente, Elohim, que crea el universo con orden y poder a través de su palabra. Su estructura es casi un poema, ¿no? Organizada en 7 días, que culmina con el descanso, con el sábado, como el clímax de todo. Es una visión a gran escala. Nadie discute esa majestuosidad, claro. Pero luego, el capítulo 2 cambia la cámara. Pasa de un lente gran angular a un lente macro. Se enfoca en la humanidad. Nos presenta a YHWH Elohim, un Dios mucho más personal, íntimo, que forma al hombre del polvo de la tierra, que planta un jardín y que establece la primera relación de pacto. Las supuestas contradicciones que vemos en el orden de la creación, para mí, no son errores, son una técnica literaria deliberada. El autor nos lleva de lo general a lo específico. De hecho, el versículo clave es Génesis 2:4, que usa una palabra hebrea, toledot, que funciona como una transición. Es como si el narrador dijera: ok, ya te di el panorama general del universo, ahora te cuento la historia detallada de la humanidad. No está empezando una historia nueva y contradictoria, está haciendo zoom. A ver, yo no veo de una forma muy diferente. Sostengo que estos 2 relatos vienen de fuentes de tradiciones orales y escritas muy distintas, que reflejan teologías y momentos históricos diferentes. Esto es, pues, la base de lo que los académicos llaman la hipótesis documental. Para mí, al leerlos, es evidente que estamos escuchando a 2 autores con personalidades muy distintas, de épocas separadas por siglos. A uno lo llamamos la fuente sacerdotal, o P. Es el autor de Génesis 1. Es ordenado, litúrgico, majestuoso, casi como un arquitecto cósmico que todo lo planifica. Al otro lo llamamos la fuente Yavista, o J, y este es el autor de Génesis 2. Es más como un cuentacuentos, un narrador popular, es íntimo, terrenal, y nos habla de un Dios que se ensucia las manos con barro para crear al hombre. Las tensiones son demasiado grandes para ser solo una técnica literaria. Hay un conflicto directo en la cronología. Génesis 1 dice: vegetación, luego animales y al final hombre y mujer juntos. Génesis 2 dice: primero el hombre, luego la vegetación del jardín, luego los animales y por último la mujer. Los retratos de Dios son opuestos. Uno es distante y crea por decreto: hágase la luz. El otro es cercano, casi humano, modela, planta, camina por el jardín. Aceptar esta dualidad no es romper el texto, es entender la genialidad de la persona que al final las unió. No quiso borrar las diferencias, quiso presentarnos una visión de Dios mucho más completa que abarcara ambas realidades. Entiendo perfectamente la lógica de la hipótesis documental. Es una teoría elegante. Pero creo que a veces nos enfocamos tanto en deconstruir el texto que nos perdemos la genialidad de su construcción final.
Tomemos el primer punto que mencionas, la cronología, que parece la contradicción más obvia. Es que es muy obvia. A primera vista, sí. Pero se resuelve si entendemos que los dos capítulos tienen propósitos distintos. Génesis 1 es cronológico, establece el marco cósmico. Génesis 2 es temático. Es una ampliación, un zoom in, como decía antes, sobre el sexto día, para enfocarse en el drama humano. Cuando Génesis 2.5 dice que no había aún planta del campo sobre la tierra, no está contradiciendo la creación de la vegetación en el día 3. La palabra hebrea se refiere específicamente a la vegetación que necesita cultivo, la agricultura. Y claro que no existía, porque el hombre aún no había sido puesto ahí para labrarla. Es una declaración de propósito, no de cronología. Mira, con todo respeto, para mí eso es buscarle la vuelta para que todo encaje a la fuerza. Siento que es forzar la interpretación, porque el texto es bastante claro. Y el problema se agrava con los animales. Génesis 2:19 dice que Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. El verbo hebreo que usa, yatzar, es potentísimo. Es el mismo verbo que usa versículos antes para la creación de Adán. Significa modelar, formar como un alfarero con la arcilla. Exacto, es un verbo de acción personal. Pero es un verbo de creación. No dice, Dios trajo los animales que ya existían, dice que los formó. Si el autor final, ese editor del que hablamos, hubiera querido evitar esta contradicción tan clara, podría haber usado otro verbo, uno que significara presentar o hacer desfilar. El hecho de que mantenga yatzar es para mí la prueba más contundente de que estaba respetando dos tradiciones distintas y simplemente las cosió juntas, aunque la costura fuera visible. Es como ver dos estilos de pintura en un mismo lienzo. Pero esa costura visible, como la llamas, me lleva a otro punto que para mí no es una contradicción, sino una revelación teológica. Los nombres de Dios. ¿Por qué de repente pasamos de Elohim, en el primer capítulo, a YHWH Elohim en el segundo? Para mí, no es que un autor no conociera el otro nombre, es una elección deliberada y brillante. Elohim es el título genérico de Dios. Es el Dios creador del universo, el soberano de todo y de todos. Es el nombre apropiado para la escala cósmica de Génesis 1. De acuerdo, es un nombre más general. Pero YHWH es el nombre personal del pacto, el nombre que Dios le revela a su pueblo. Al combinarlo en Génesis 2, YHWH Elohim, la autora nos está diciendo algo increíble. Este creador universal y todopoderoso es el mismo Dios que quiere una relación personal y de pacto con la humanidad que acaba de crear. No son dos dioses, son dos facetas del mismo ser. Y sobre los días, bueno, la palabra hebrea yom es mucho más flexible de lo que pensamos. Ah, el famoso argumento de los días. Es que es fundamental. En español como en hebreo, una palabra puede tener varios significados. Si yo digo, en mis días las cosas serán diferentes, no me refiero a un martes o un miércoles, sino a una época entera. De la misma forma, muchos teólogos y científicos creen que yom aquí no se refiere a periodos de 24 horas, sino a eras creativas. Es una estructura literaria para organizar la grandeza de la creación, no un diario de laboratorio. Entiendo la belleza poética de esa interpretación, de verdad. Pero no me convence, porque creo que ignora la evidencia histórica y textual que tenemos. La idea de los nombres de Dios como una elección estilística pasa por alto un dato clave. La fuente sacerdotal, la que creemos que está detrás de Génesis 1, tiene una teología muy específica que se ve en otros libros. Sostiene que el nombre UWHH no fue revelado sino hasta Moisés, en el monte Horeb. Lo dice explícitamente en Éxodo. Por eso, lógicamente, ese autor solo usa Elohim para la historia de la creación. Es una inferencia, pero sigue. En cambio, la fuente ya vista, la de Génesis 2, es una tradición más antigua que no tiene ese problema teológico, y por eso usa YHW desde el mismísimo principio de la historia humana. Para mí, no son marcadores de estilo, son casi como la firma del autor, una huella digital de su origen. Y con respecto a Yom, la fórmula repetida una y otra vez, y fue la tarde y la mañana el día 1, el día 2, es la construcción estándar en hebreo bíblico para referirse a un día literal de 24 horas. No hay muchos ejemplos de que se use así para era.
Y sobre todo, el mandamiento del sábado en Éxodo 20:11 lo deja clarísimo. Dice que hay que descansar el séptimo día porque Yod-Vah-Sheh-W hizo los cielos y la tierra en 6 días. Basa la semana laborada humana en la semana creativa divina. Eso refuerza una lectura muchísimo más literal que seguramente era la intención original del autor de Génesis 1. Y aquí es donde creo que llegamos al corazón de nuestra diferencia de enfoque. El método crítico histórico, al que le debemos mucho, se enfoca tanto en diseccionar el texto en sus supuestas fuentes originales que a veces pierde de vista el mensaje del texto final, la obra de arte canónica que tenemos frente a nosotras. La persona que juntó estas dos historias no fue un simple copia y pega, fue un teólogo inspirado. Su intención no era confundir, sino crear una verdad más profunda. ¿Y cuál sería esa verdad? Que el Dios infinitamente grande que ordena las galaxias con su voz es el mismo Dios íntimamente cercano que se arrodilla, sopla aliento de vida y busca una relación con el ser humano. Lo que siempre me ha parecido fascinante es cómo el texto une estas dos visiones. Tienes a este Dios cósmico, casi abstracto, y de repente, en el siguiente párrafo, es un Dios que se arrodilla en el lodo para formar a un hombre. La audacia teológica de poner esas dos imágenes juntas es increíble, y es esta visión unificada la que ha servido de base para la teología posterior. Pensemos en el apóstol Pablo. Toda su teología de la redención se basa en la figura de Adán, un personaje que solo tiene sentido si lees estos dos capítulos como una sola historia coherente. Pero es que esa es una falsa dicotomía. No tenemos que elegir entre analizar las fuentes o apreciar el texto final. Podemos hacer ambas cosas. Reconocer que hay dos voces, dos fuentes, no debilita la autoridad del texto. Para mí, la enriquece enormemente. Nos permite ver un diálogo teológico sucediendo dentro de la propia Biblia. No es un monólogo, es un coro. La dualidad sirve a un propósito profundo, y creo que ese era el genio del redactor final. Un propósito de mantener la tensión. Exactamente. Presentar dos verdades esenciales y complementarias sobre lo que significa ser humano. En Génesis 1 somos seres cósmicos, creados a imagen de Dios, con la tarea de gobernar la creación. Somos casi como reyes. En Génesis 2 somos seres terrenales, humildes, formados del polvo, con la responsabilidad de cuidar y servir al jardín. Somos jardineros. Necesitamos ambas verdades para tener una visión completa de nosotros mismos. No somos solo reyes ni solo siervos, somos ambas cosas. La unidad del texto no reside en que todo sea uniforme y liso, sino en la armonía que el editor final logró al orquestar estas dos voces tan distintas. Es una obra maestra de edición, no solo de escritura. En resumen, mi posición es que la lectura más fiel al texto tal como nos ha llegado y como ha sido leído por la tradición durante milenios es la que reconoce su unidad y su diseño complementario. Génesis 1 nos da el qué y el cuándo de la creación a una escala cósmica y majestuosa. Génesis 2 nos revela el cómo y el porqué de la humanidad en una escala relacional e íntima. Las dos narrativas, leídas juntas, nos ofrecen un testimonio unificado y completo sobre nuestro origen y sobre la naturaleza de un creador que es, a la vez, majestuoso y personal. Y yo, por mi parte, concluyo que la pluralidad de estos relatos es precisamente su mayor fortaleza. Reconocer que tienen orígenes distintos en las fuentes J y P no les quita valor. Al contrario, revela la profundidad y la evolución de la fe en el antiguo Israel. Nos enseña que la verdad sobre Dios y sobre nosotros mismos es tan vasta, tan multifacética, que no cabe en una sola historia. Necesita más de una perspectiva para ser expresada. La tensión entre los relatos no es un problema que tengamos que resolver o suavizar, es una invitación a contemplar la complejidad de la revelación a través de este diálogo de voces inspirado que quedó grabado para siempre en el propio texto. Sin duda, ambas lecturas nos obligan a mirar este material con nuevos ojos y demuestran por qué después de miles de años sigue generando preguntas tan fundamentales.